Dobry wieczór. Miło mi jest powitać Państwa w imieniu Wydawnictwa Naukowego PWN. Nazywam się Kinga Knap. Witam również Stefano, naszego dzisiejszego gościa i prelegenta. Cześć Stefano. Zanim oddam Ci głos, to chciałabym się pochwalić Państwu naszą drugą częścią Todolisto. Widzieli Państwo teraz informacje i film reklamowy o Todolisto 1, a mamy już gotowe pierwszy rozdział, który mogą Państwo zobaczyć, Todolisto część druga. Zapraszam, jeśli chcą Państwo to w wersji elektronicznej obejrzeć, to zapraszam na naszą stronę internetową językiobce.pwn.pl albo zaproście naszego konsultanta do siebie, przywiezie i zostawi Wam właśnie ten jeden egzemplarz wydrukowany. Nie przedłużam, Stefano też nie muszę już przedstawiać, bo jest z nami prawie co miesiąc. I oddaję głos, a Stefano poprowadzi wykład na temat sztucznej inteligencji na lekcjach języka hiszpańskiego. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, Kinga. Vamos a ver si conseguimos la presentación. Ok, Kinga, można zobaczyć prezentację? Widać? Tak, wszystko widać. Ok. Chyba widać. Vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en este, ¿no? A ver, chicos, ¿ves la presentación? Teraz widać, os pregunto a vosotros porque no sé, yo veo solo mi pantalla. No sé si vosotros veis mi pantalla. ¿Alguien? Sí, perfectamente. Genial. Sí, ok. Vale, pues nada. Entonces, buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer webinario del año de PWN. Y bueno, hoy, como ha anticipado mi compañera Kinga, os voy a hablar de la inteligencia artificial en la clase de L. Me gustaría hacer un par de salvedades al principio. La primera es decir que yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, es decir, lo que os voy a presentar son herramientas que yo he empezado a utilizar en mis clases y que me han dado bastante buenos resultados. Entonces, pues nada, me gustaría compartirlas con vosotros. Y por otro lado, también deciros que todos los materiales que he utilizado para preparar esta presentación están disponibles en la red. Al final os voy a dar una bibliografía donde podéis, si os interesa profundizar en el tema, podéis buscar vosotros y podéis leeros los artículos, porque algunos de los materiales sobre lo que he preparado la presentación son proyectos reales que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Alemania, y que han implementado la inteligencia artificial en la enseñanza reglada, ¿no? Que están llevando a cabo una serie de experimentos para ver si realmente da tan buenos resultados como se espera, ¿no? Porque es un poco esto lo que tiene la inteligencia artificial. Se habla mucho de ella, pero al final nosotros como profesores creo que no hemos recibido ningún tipo de formación para poder utilizarla y entonces pues se queda un poco en el aire, ¿no? Que es realmente, se habla mucho de las ventajas, se habla mucho de las desventajas. Entonces un poco lo que me gustaría hacer hoy con vosotros es ver si realmente podrían ser aplicables a nuestras clases algunas de estas herramientas, ¿sí? Y otra cosa que os voy a pedir en algún momento, os voy a pedir que escaneéis un código para entrar en una de estas aplicaciones de la inteligencia artificial que vamos a utilizar para ver si efectivamente vosotros ya la conocéis, si no la conocéis, para que empecéis un poco a orientaros cómo funciona y cómo los estudiantes pueden verla en su pantalla, ¿no? Si pueden utilizar los teléfonos. También otra cosa que es muy interesante es que precisamente este año en muchos de los centros de Europa se ha decidido que los estudiantes no pueden utilizar los dispositivos móviles, ¿no? En principio el teléfono, en mi instituto se pueden utilizar los tablets, ellos pueden utilizar tranquilamente las tabletas para tomar apuntes, pero esa también es otra cuestión que deberíamos, digamos, de alguna forma abordar, cómo utilizan ellos la inteligencia artificial y para qué, ¿no? Pero esto entra un poco dentro de lo que son las desventajas de las herramientas que, digamos, nos permiten a los alumnos a veces copiar los trabajos, ¿no?
Bueno, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? Y nosotros nos vamos a centrar sobre todo sobre uno de estos aspectos que es la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades tales como la toma de decisiones, resolución de problemas o el aprendizaje, ¿no? Por otra parte, otros estudiosos como Russell Stewart y Norvig Peter dijeron que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten la misma capacidad que el ser humano. Entonces, un poco ahí se plantea la idea del ser humano, se plantea la idea de una máquina inteligente, ¿no? Que tiene las mismas capacidades del ser humano. Entonces ya se han empezado a aplicar, sabemos perfectamente es que en la industria, por ejemplo, en Tesla se utilizan ya los robots. No sé si habéis oído hace un tiempo el escándalo que se montó alrededor de uno de los robots que supuestamente pegó a uno de los empleados. Entonces, bueno, esto también es una de las desventajas que tiene, no sabemos cómo reaccionan esas máquinas. Pero bueno, el escándalo bueno, fue que Tesla ocultó, digamos, el acontecimiento durante 2 años, ¿no? Entonces, si pensamos en aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en los centros educativos, o sea, no solo nos limitamos a por ejemplo, a la tarea de dar clase, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar sobre la tarea de dar clase, pero que también realmente las inteligencias artificiales se pueden aplicar a otras actividades dentro de lo que es el centro educativo, ¿no? Como por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de los chatbots, yo creo que sí, porque cada vez son más los chatbots que nos encontramos, es decir, son aquellas inteligencias artificiales que nos permiten dialogar con ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando ya todos los centros de atención al cliente tienen al principio un chatbot, es decir, intentan solucionar el problema que tenemos o que lleguemos en algún momento a tenerlo, intentan solucionar a través de una máquina. Si la máquina ya no sabe solucionar el problema a través de una serie de preguntas que tiene metida dentro y que es capaz de interpretar, pues entonces ya nos pasan con una persona, digamos, con una persona que nos atiende directamente, ¿no? Pero bueno, yo esta mañana he hecho una serie de llamadas. Vamos de viaje con mi centro y bueno, había que arreglar una serie de cosas, pues todos los teléfonos que he llamado, la primera atención que he recibido es una atención de una inteligencia artificial que reconoce, que trabaja con el reconocimiento vocal y entonces pues le tenía que decir lo que quería hacer en cada caso. Ya en el momento en que la inteligencia no era capaz de contestarme o a mí no me gustaba la respuesta que me daba porque no me gustaba, pues entonces hablé con una persona, con una chica que me atendió y que por cierto fue súper amable. Entonces, si pensamos un poco en la ventaja que puede tener en el centro escolar, una de las ventajas es configurar la aparición de comunicaciones y anuncios, ¿no? Podemos gestionar los eventos a través de las inteligencias artificiales. Podemos programar los chatbots para gestionar la atención a los alumnos, por ejemplo, ¿no? A nivel institucional, por ejemplo, para que salgan comunicaciones para los exámenes, para que ellos puedan consultar si cuando la hora de los exámenes, por ejemplo, pero esto como profesores a nosotros, digamos que no nos atañe digamos, del todo, ¿no? Pero sí podríamos, o sea, realmente podríamos configurar un chatbot para que contestara a unas preguntas que los alumnos pueden tener sobre algún tipo de contenido, ¿no? O para que le vaya, o simplemente para que ellos puedan practicar el idioma a través del chatbot, ¿sí? También vamos a ver una de las desventajas que tiene el chatbot, que es bastante grande. ¿Sí? Podemos optimizar y crear recursos durante el diseño de actividades con contenidos. Y nosotros nos vamos a centrar sobre todo en ese aspecto, ¿no? Digamos, de qué manera podemos gestionar la evaluación, podemos calificar o podemos evaluar de forma remota y de qué manera podemos crear los recursos, porque yo creo que esa es la gran ventaja que nos ofrece, a pesar de las desventajas, es la gran ventaja que nos ofrece la inteligencia artificial a nosotros, en primer lugar, como profesores de idioma, vamos. Y por último, digamos que una de las gran ventajas que a mí me parece que tiene la inteligencia artificial es individualizar el aprendizaje, adaptarlo a la necesidad del estudiante tras el análisis de los datos. O sea, se habla mucho de análisis de datos, se habla mucho de Big Data, que simplemente son una recopilación de una cantidad
enorme de datos que se pueden analizar, ¿no? Entonces, pues a través del análisis de datos no necesitamos ser, digamos, experto en estadísticas o cosas por el estilo, pero sí que creo que es una de las grandes tareas a las que nos vamos a enfrentar como profesores, es decir, realizar algunas tareas de estadísticas para poder averiguar de qué manera podemos apoyar el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en qué áreas, ¿no? Si pensáis, por ejemplo, que una disciplina como el idioma se reparte tradicionalmente en cuatro grandes áreas que pueden ser las áreas como, no sé, la comprensión lectora, la comprensión auditiva, la escritura y, digamos, la producción oral, pues entonces ahí podríamos concentrarnos, digamos, en individualizar, en ver de dónde necesitan más apoyo los estudiantes y entonces a través de la inteligencia artificial pues crear unos recursos o permitirles a ellos, digamos, trabajar un área más concreta, ¿sí? Para que se centren sobre todo en uno de estos procesos donde, por ejemplo, si no son capaces de interpretar el texto escrito, pues trabajar más con la comprensión lectora y que puedan, digamos, de esta forma trabajarla. A través de un chatbot, por ejemplo, se puede trabajar la producción escrita, ¿no? Y es una buena manera para que ellos vayan practicando y vayan escribiendo, aunque preguntas y vayan produciendo, digamos, solos. Porque un poco de esto se trata, o sea, no es que nosotros utilicemos la inteligencia artificial como la panacea, es decir, bueno, solucionamos todos los problemas. No, la inteligencia artificial, pues deberíamos un poco centrarnos en aspectos muy concretos y decir, pues mira, quiero trabajar esto precisamente, quiero trabajar lo otro, ¿de acuerdo? Y también enseñarles a los estudiantes. Yo creo que este es el gran reto al que nos enfrentamos. En primer lugar, nosotros como docentes deberíamos entender cómo funciona esa inteligencia para después transmitirle a ellos el uso que tienen que hacer, que yo creo que es un poco el gran problema con el que nos estamos enfrentando. No sé vosotros, pero a mí, por ejemplo, me copian bastante trabajos a través de la inteligencia artificial, sobre todo los que tienen que también estudiar literatura, pues me copian, no es que me copien, ¿no? Pero que sí que tienden a reproducir cosas que a lo mejor han podido ver, han podido preguntarle a la inteligencia artificial. Entonces, en este webinario vamos a explorar estas cuatro aplicaciones. Algunas no son ni siquiera aplicaciones, algunas son proyectos que todavía están en marcha, otros dedicados algunas solo al español, otras son extensiones de Google que podemos simplemente añadir a nuestro buscador y entonces trabajar a partir del texto que buscamos, pues trabajar con esa extensión. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona QueryPod. Aquí os voy a pedir que utilicéis el código para entrar en la aplicación y vamos a navegarla juntos, ¿de acuerdo? O sea, os voy a pasar el código, va a aparecer en pantalla, vosotros lo vais a escanear a través del móvil, así vais a tener un poquito la idea de cómo funciona QueryPod, ¿de acuerdo? Y cómo los estudiantes lo pueden utilizar y cómo nosotros lo podemos utilizar en la clase, ¿de acuerdo? Básicamente es un Kahoot extendido que nos permite crear una serie de diapositivas, o sea, nos permite crear presentaciones y la presentación está creada exclusivamente por la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver cómo funciona. En segundo lugar vamos a ver Brisk. Brisk es la extensión de la que os estaba hablando y también Brisk tiene la gran ventaja que nos permite dar feedback, crear, digamos, informes de retroalimentación, que yo creo que es una de las tareas que a nosotros nos lleva más tiempo, muchas veces corregir. Entonces, pues claro, si el trabajo está escrito por ordenador, lo podemos introducir en Brisk y le podemos decir a Brisk, pues mira, analiza por ejemplo, búscame cómo ha analizado esta parte o cómo ha escrito esto, entonces Brisk me lo hace. Aparte de crearme un contenido que es brillante y vamos también a ver cómo lo hace. Luego vamos a hablar de Quillbot. Quillbot, no sé si lo conocéis ya, pero es una de esas
herramientas como Grammarly, que permite, digamos, corregir el vocabulario, corregir las frases cuando estamos escribiendo. Entonces, una de las prácticas que podemos nosotros tener como profesores es escribir en Quillbot, corregirlo y después hacer un corte-pega en lo que estemos utilizando, pero tiene también la ventaja que tiene un diccionario, entonces tiene un diccionario bastante extenso y que, bueno, lo podemos utilizar. Vamos a ver alguna aplicación didáctica que podríamos hacer en nuestra clase para ver si efectivamente nos sirve de algo, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver Artex, que es un proyecto conjunto de la Universidad UNED, de la Universidad de Educación a Distancia española, y han creado una inteligencia artificial que nos permite confeccionar textos de distintos tipos según el destinatario que hayamos elegido. Si algunos de vosotros están cursando no sé, una carrera, si estáis, digamos, en el proceso de escribir algún proyecto, pues es una tarea que es una herramienta que es bastante útil porque nos permite aligerar el volumen de trabajo a través del formateo de los documentos y también nos dice, pues mira, esto a lo mejor lo tienes que cambiar o esto lo deberías poner aquí en lugar de aquí. Espero que hasta ahora esté todo claro. Voy a ver simplemente en el chat para ver si alguien ha dicho algo o si todo está claro, yo me pondría a continuar. Entonces, chicos, ¿no tenemos alguna pregunta? Ok. ¿Veis todo, no? Sí, veis todo, perfecto. Hay interferencia, a veces no se puede oír al conferenciante. ¿Me oís bien ahora? A lo mejor es que hablo muy bajo y que tengo la garganta un poco tocada de tantas clases que he dado. Pero bueno, entonces vamos a ver Curipod. ¿Sí? Aquí vamos a ver en primer lugar algunas de las ventajas que tiene Curipod. Luego me conectaré directamente a la plataforma y vamos a intentar jugar con ella para ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué permite hacer Curipod? Pues permite crear diapositivas. Ya lo dijimos antes, se pueden crear las diapositivas directamente o usando la inteligencia artificial. Es decir, que yo puedo escribir el contenido que yo quiero poner, pero también le puedo decir, pues mira, hazme una presentación sobre esto. Hay interacción con estudiantes, que yo creo que esta es la gran ventaja que presenta la aplicación. Es decir, que si yo le digo, si me prepara la presentación, también me pone algunas actividades que son bastante básicas, pero que realmente sí que te dan vidilla en clase, ¿no? Sobre todo cuando estás explicando la gramática, te pueden echar un cable, pueden ser socorridas y además te permiten también monitorear, sobre todo si ellos están utilizando algún tipo de dispositivo, te permite monitorear porque, claro, llega un momento en que salen las preguntas y ellos tienen que contestar, ¿no? Entonces, claro, ahí te vas a dar cuenta si efectivamente están pendientes o no están pendientes de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces te permite un poco lo de controlar, es un poco vigilar lo que está pasando en tu aula, ¿no? Pero, bueno, tiene sus aspectos positivos, lo de vigilar, se supone que deberíamos ser como profesores tan entretenidos y tan interesantes que no necesitamos en ningún momento vigilar porque nos hacen caso todo el tiempo, pero bueno, se puede dar la situación. Yo tengo una clase donde realmente me cuesta mucho mantenerlos tranquilos porque todos tienen diferentes tipos de aprendizaje y todos tienen tipos de dificultades y entonces como cada vez más hay clases donde tenemos estudiantes con dificultades de aprendizaje, creo que puede ser una herramienta válida para ese tipo para trabajar con clases que son que tienen más déficit de atención. También tiene la variedad de elementos que se pueden explotar en clase y fomenta el pensamiento crítico y es una herramienta colaborativa, permite a todos los estudiantes colaborar y por lo tanto, al ser una herramienta colaborativa, también le permite a los estudiantes de poder, a aquellos estudiantes que son más introvertidos, de poder participar en estas actividades que estamos llevando a cabo. ¿De acuerdo? Entonces ahora me voy a desplazar al Curipod a ver si podemos ver cómo funciona. Entonces vamos a ver Curipod. A ver si me deja entrar, que a veces me olvido yo de la contraseña y me dice, no te dejo entrar.
Una de las grandes desventajas que yo veo en estas herramientas de la inteligencia artificial, o sea, desde el punto de vista personal, yo creo que es la de los datos, porque ya ahora todos te piden los datos, tal, no sé qué, entonces a mí me parece un poco exagerado la cantidad de datos que hay que digamos, darle a a todas estas aplicaciones. Entonces, claro, también vosotros lo tenéis que hacer con cierto, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo si le decías a los alumnos que entren en estas aplicaciones. ¿Veis todo bien? Toda la pantalla está de color rojo y no se ve bien. Esto era hace 2 minutos. Ahora vamos a ver. Pongo Curipod, por favor. Bien. Vamos a ver. Entonces, os voy a navegar es una herramienta muy intuitiva, así que lo vais a tener muy fácil. Aquí yo tengo mis clases que ya he preparado. Como veis, recent lessons son las que ya he preparado y con la que me he estado yo entreteniendo. Aquí tenéis, por ejemplo, una de pretérito indefinido contra pretérito imperfecto. Entonces, lo que hago yo es aquí ir a digamos, la materia, la asignatura. Entonces, yo pongo Word Language, aquí le ponéis el grade, aquí lo tenéis todo en inglés, lamentablemente, pero bueno, produce las cosas también en español. Si le escribís en español, os pone los resultados en español. Entonces, vamos a suponer que yo quiero crearla para gente que está en 8º grado, ¿de acuerdo? Entonces, le pongo aquí y entonces, ¿qué quiero crear? Ahora me dice qué es lo que quiere crear. ¿Quieres crear una clase completa? ¿Quieres crear un quiz con distintas opciones? ¿Quieres explicarlo? Esta a mí me encanta, explícamelo como si tuvieras 5 años. Entonces, PDF Comprehension Question. Entonces, podéis entreteneros en Write Feedback and Repeat. Aquí tenéis varias posibilidades, ¿de acuerdo? Yo tengo ya mis clases preparadas, entonces simplemente voy a entrar en esta que la creé, esta cuando la hice hace 4 días, por ejemplo, los idiomas en España, ¿de acuerdo? Me la creo directamente. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que os va a pedir, la herramienta os va a generar las diapositivas, pero os va a generar la diapositiva y os va a decir también, va a generar una diapositiva donde va a decir que está hecha con la inteligencia artificial. Entonces, yo soy partidario de mantenerla porque realmente si utilizo la inteligencia artificial no tengo por qué escondérselo a nadie. Y en segundo lugar, también os dice que miréis lo que ha producido, porque realmente puede ser que haya metido la pata en algún caso. Como sabemos, son máquinas y puede que no sea perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a presentar, a ver cómo lo veis vosotros. Entonces, yo le doy a presentar y ahora le doy aquí tenéis el código. A ver si podéis, si alguien quiere entrar, así, si no queréis entrar todo, no pasa nada, pero si alguien quiere entrar, así yo puedo, digamos, así podéis. Perfecto, perfecto, gracias, genial. Os voy a dar un minutito a ver cuánta gente. Yo nunca lo he intentado aquí tenéis 12 personas, 14, nunca lo he intentado con muchas personas, entonces vamos a ver qué tal. Vale, pues si estáis listos, yo creo que podemos empezar. Aquí tenéis la musiquilla también. Vale, chicos, entonces yo creo que Happy President, veis también que os cambia el nombre, vosotros ponéis vuestro nombre real, pero que realmente después os busca un nickname y entonces al buscaros un apodo, un nombre diferente, esto lo que hace es también ocultar quién se esconde detrás de cada cual, lo que estimula a los estudiantes a contestar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis que esta presentación está hecha sobre los idiomas en España, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis algunas informaciones, ¿no? Entonces, digamos que yo he creado esta presentación como desarrollo profesional, entonces vamos a explorando la diversidad lingüística de España, castellano, catalán, gallego, vasco y aranés. Yo no he corregido nada de esta presentación, ¿de acuerdo? Yo la creé y tal como la creé, y pensaba presentaroslas, porque esto la he creado solo para que vosotros la vierais, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis algunas explicaciones. Como veis,
realmente el nivel de lenguaje que ha generado la aplicación no está nada mal, ¿de acuerdo? Sobre todo si nosotros consideramos que después le vamos a decir eso de desarrollo profesional, es decir, gente ya que tiene conocimiento, es ya, digamos, gente que tiene un nivel lingüístico, pero si nosotros lo hacemos con una clase de octavo curso sobre otra cosa, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es decir a la maquinita, genéramelo para otro tipo de estudiante para que puedan entenderlo, ¿no? Y entonces, claro, esta es la primera parte y aquí, por ejemplo, ahora os voy a preguntar cuáles son los idiomas que se hablan en España, ¿de acuerdo? Y tenéis un minuto para contestar y os va a salir como una encuesta con distintas opciones donde vosotros vais a decidir cuál es la opción, ¿no? Y ya veis que estáis contestando, yo veo que estáis contestando, vosotros si miráis la pantalla también lo veis, puedo parar el tiempo si quiero. Y entonces decir, bueno, pues han contestado todo. Una vez que hayan contestado todo, como veis, al ser interactiva es un poco como el Kahoot, pero es diferente porque no es una herramienta solo para ver, ¿no? Vale, pues entonces aquí lo he parado y ahora tenéis el resultado. Si sigo adelante, porque lo que nos interesa es seguir, entonces pues sigo con mi presentación, le voy presentando todavía cosas y bueno, y después van a llegar las otras actividades. A mí esta es una actividad que me gusta mucho, la que os voy a presentar al siguiente. Leed rápidamente, escanear rápidamente lo que hay aquí. Si veis algún problema, yo he visto un error, entonces si veis algún error, intentad también pillarlo porque un poco se trata también de esto, pero por lo general está bastante bien el nivel. Entonces pasan las diapositivas y aquí tengo otra actividad. De acuerdo, investigue sobre la historia y origen del idioma gallego y euskera, cómo se desarrollaron estas lenguas y qué influencia tuvieron en la cultura y sociedad española. Y entonces aquí tenéis, las instrucciones están en inglés, lamentablemente, entonces podemos cambiarlo, lo podemos hacer nosotros manualmente, podemos alterar la diapositiva. Entonces, sentaros en parejas y hacer la tarea utilizando un dispositivo, ¿sí? Utilizad el dispositivo para dibujar. Entonces, si yo le doy al tiempo, veis cómo podéis vosotros ahora utilizar vuestro teléfono para dibujar. ¿De acuerdo? Intentad dibujar cualquier cosa, si hacéis una línea, con eso es suficiente porque lo único que queremos es ver cuál es el resultado. ¿De acuerdo? Para que vosotros vayáis más o menos entendiendo de qué se trata, ¿no? Sí, erais como unos 30, 26, veo que 27 ya han contestado, 28. Le damos un minutillo más si alguien más quiere hacer algo. Vale, pues ya está. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. 31 dibujos, ¿sí? Entonces me han hecho 31 dibujos y aquí veis un poco, tenéis otros tipos de tareas. Entonces, bueno, podéis simplemente... Ay, espérame que me he saltado. Tenéis también aquí tenéis los dibujos, ¿de acuerdo? Entonces veis los dibujos, habéis visto, mira qué bonito, aquí alguien me ha hecho la bandera, me ha hecho España, me ha dibujado y me ha puesto donde se hablan el gallego y el euskera, me parece genial. Entonces veis que realmente es más interactivo de lo que parece, ¿sí? Entonces aquí realizo un estudio comparativo, eso va a ser más o menos con los dibujitos igual. Entonces, simplemente para que lo vayáis viendo, ¿sí? No se trata aquí de que ahora vayamos aprendiendo sobre los idiomas, pero para que veáis que lo que incorpora básicamente son los recursos de dibujar y los recursos de responder a las preguntas que le vayamos poniendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis Exit Ticket, o sea que ya hemos llegado ya al final de la presentación, podrías nombrar y describir brevemente los orígenes, la distribución, bla, bla, bla. Entonces veis que realmente
puede funcionar en aquellas clases donde hay un déficit de atención, ¿de acuerdo? Aquí tenéis también Give Feedback, os le podéis contestar, ¿de acuerdo? Perdona que te he cortado, supongo que te he cortado mientras que estabas escribiendo, era simplemente para que lo vierais, porque si no, no vamos a tener tiempo de visitar un poquito todas las aplicaciones que quería presentaros, ¿de acuerdo? Pero os la recomiendo. Yo he contactado con el centro Curipod, es decir, he hablado con ellos y me han dicho que podía utilizar tranquilamente su recurso. También me han dicho, es gratuita la herramienta todavía, así que abriros una cuenta ya, porque dentro de poco seguramente va a ser de pago, entonces a lo mejor si la tenéis ya no os van a pedir dinero, ¿de acuerdo? Es una herramienta relativamente nueva. También esto también tenéis que tener en cuenta cuando usamos las tecnologías que lo que hoy está de moda, dentro de 2 semanas ya está pasado de moda. Así que nada, simplemente vosotros utilizad los recursos que creáis oportunos, pero bueno, esta puede ser una buena herramienta, sobre todo si queremos engancharlo un poquito más durante las clases, ¿no? Bien, entonces lo suyo es que os pongáis y veáis un poco cómo funciona, ¿de acuerdo? La otra herramienta que me gustaría presentaros, que a mí esta me parece súper válida, es Brisk Education. Brisk Education, lo que os he dicho es... ¿Veis? Como yo no la he hecho con la inteligencia artificial porque aquí al contenido le falta está ahí mi dislexia que se ve. De todos modos, es una extensión que tenéis en Google y os permite incluso verificar si los alumnos han utilizado la inteligencia artificial para crear algún trabajo. La cuestión es que no funciona en todas las páginas, entonces es un poquito más, tenéis que cogerle el punto, ¿de acuerdo? Entonces os la voy a enseñar muy brevemente, a ver si veis mi pantalla ahora. Porque no sé si está en pantalla. Voy a tener que meterme aquí para ver si... ¿Qué tipo? Bueno, te va a contestar Paulina. Paulina, ¿qué tipo de temas podemos preparar con esta herramienta? Pues con esta herramienta le puedes preguntar con Curipod. Si estábamos hablando de Curipod, le puedes incluso pedir que te haga cosas de gramática y te las hace. Por ejemplo, explicaciones de cómo funciona el futuro imperfecto. Y entonces te crea unas diapositivas para el futuro imperfecto. Ahora, la cuestión es que la mayoría de las actividades que hace con la gramática es conjúgame este verbo, conjúgame el otro verbo. Entonces te pide que vayas, que a los alumnos le va pidiendo que vayan conjugando los verbos, que es una tarea válida, sí, sobre todo cuando estamos explicando, pero realmente no es, a mí no me parece lo más entretenido, ¿no? O sea, se trata simplemente de escribir, hablé, hablaste, habló. Entonces tienen que crear actividades de este tipo o tienen que dibujar, por ejemplo, si le pones, sí, puedes añadir otros ejercicios, puedes modificar la diapositiva como tú quieras, ¿sí? Porque cuando te la crea, te va a dar una lista de diapositivas y tú vas seleccionando la que quieras. Y una vez que la hayas seleccionado, la puedes meter en Crea tu presentación y te permite alterarla. ¿De acuerdo? No sé si he contestado a tu pregunta. De todos modos, también te permite crear enlaces. Entonces, si trabajas con otras plataformas, también puedes poner los enlaces y entonces haces clic en el enlace, automáticamente te lleva a la otra plataforma, ¿verdad? Ahora, una cosa, ¿veis mi pantalla ahora? ¿Veis mi Google o no? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, si veis aquí, tenéis, por ejemplo, aquí tengo un texto. Esto es un documento de Google, porque como os he dicho, esta herramienta Brisk funciona solo con Google. Si tenéis Safari, no os funciona, ¿de acuerdo? Y tampoco funciona con todas las páginas web, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí tengo un texto de Amnesty International, ¿de acuerdo? Yo esto ya lo he utilizado en clase porque me ha parecido la caña, me ha parecido muy buena. O sea, entre que el nivel lingüístico está muy bien, me ha parecido también muy válida como herramienta. Entonces, yo creo mi documento, he copiado todo el texto que había en Amnistía, en la página de Amnistía, y lo he puesto aquí en Google Docs. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahora? Espérate, voy a volver a la otra pantalla, a ver si... ¿Me seguís hasta ahora? Sí, sí, perfecto. Gracias, Adam, por contestar. Entonces, esto está aquí. Entonces, yo ahora
he creado la extensión, la he añadido a mí, si vais a Google y dices, dame la extensión, no sé qué, Brisk, y te dice descargarla. La descargáis, desde luego os va a pedir los datos personales y después aquí tenéis un icono. Podéis hacer clic en el icono aparece, desaparece al pie de página. Entonces, aquí tenemos el Brisk y entonces te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Entonces, le dices tú, crear, give feedback, inspect writing o change level. Entonces, ¿qué te permite hacer? Te permite crear, te permite dar retroalimentación, te permite averiguar si está hecho con la inteligencia artificial. Os digo que no es fiable esta opción y te permite cambiar el nivel. Es decir, es demasiado difícil, vamos a simplificarlo. ¿De acuerdo? También nos permite crear documentos desde cero. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a mí me parecía, este texto me interesaba trabajarlo porque estaba trabajando con los de la Matura, estaba trabajando precisamente los derechos humanos, entonces me interesaba trabajar con esto. Entonces, a ver, le doy a crear. Si yo le doy a crear, me da toda una serie de posibilidades. Me dice lo que he utilizado últimamente. He utilizado los recursos, los quiz o algo más. Entonces, me dice esenciales del currículum, bla, bla, bla. Y luego tenéis unas pequeñas cosas con candados, unas pequeñas opciones con candados que evidentemente son de pago. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si queréis tener la opción de pago, le tenéis que decir a vuestro centro simplemente que os compre esta aplicación. Entonces, el quiz, por ejemplo, le digo yo que quiero crear algo más, ¿vale? Entonces le digo en español, puedo cambiar el idioma y le digo crea una nube de palabras a partir del texto. Y le digo brisket y vamos a ver qué es lo que me... ¿Veis? Y me ha creado, a partir del texto que yo tenía allí, me ha creado una serie de palabras. Ahora, ¿qué me dice? ¿Que lo quieres hacer más corto? ¿Que lo quieres traducir? ¿Que lo quieres hacer más largo? ¿Sí? ¿Quieres cambiar algo? ¿De acuerdo? Entonces, vale, yo con esto me conformo. A mí me parecía genial. Pero ahora lo que quiero también es crearle, por ejemplo, un quiz. ¿De acuerdo? Entonces, le digo en español, aquí tenéis que cambiar la clase. Yo lo tenía para el año 13, entonces para la matura, año 12, vale. Le digo, créame respuestas cortas, créame 3 preguntas. Y le digo, preguntas, vamos a ver, sobre el contenido del texto. Y vamos a ver qué es lo que pasa. En el mismo documento te permite crear en un documento nuevo en el mismo documento. Vale, y entonces, como veis, aquí me ha creado las preguntas. Pregunta 1, ¿cuáles son las principales demandas de Amnistía Internacional al Gobierno de España en relación a la política migratoria? Entonces, veis que realmente el nivel lingüístico de la respuesta que produce es bastante bueno y puede ser muy útil, sobre todo para trabajar la comprensión lectora. ¿Que después quiero darle más pregunta? Pues le puedo decir que me des más pregunta. ¿Que lo quiero hacer más fácil? Lo puedo hacer más fácil. ¿Que lo quiero hacer más difícil? Lo puedo hacer más difícil. Entonces, me deja un poco la posibilidad de decidir qué es lo que quiero hacer. Ahora, si por ejemplo le digo que quiero dar el feedback, le puedo poner en el texto, le digo, pues mira, analízame esto, ¿sí? Por ejemplo, y te dice, escríbele actividad, escribe desde siempre la persona, vale, ¿qué quiere? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué quiere? Tengo que cambiar el teclado. ¿Qué quiere Amnistía? Vamos a ver si lo entiende y a ver qué me dice. Vamos a ver cuál es la retroalimentación que me crea. Has hecho un excelente del contexto histórico. Veis que me está generando, ha entendido qué es la introducción del texto y me está generando todo un report sobre los aspectos, digamos, que ha hecho bien el alumno, ¿no? Porque, claro, cuando damos la retroalimentación también es importante que siempre empecemos del aspecto positivo. Entonces, ya tiene por defecto el aspecto positivo como primero y después tiene cuáles son los aspectos que se pueden mejorar.
¿sí? Y después tiene también preguntas para que vayan ellos ahondando, ¿no? Entonces, vosotros podéis decidir, bien podéis recortar cachos y fragmentos del texto o simplemente aquí me lo ha hecho sobre todo el texto y me ha dicho un poco la, las características que tiene el texto, ¿de acuerdo? Entonces, esto a mí me parece muy buena herramienta, la he utilizado ya en un par de ocasiones, me ha dado buenos resultados, así que os invito a que lo uséis, ¿sí? ¿Está todo claro con Brisk o tenéis alguna duda? Espero no aburriros con todo esto de la inteligencia artificial. Está todo claro, fantástico. Gracias, Aneta. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Cuáles son las ventajas que nos da el Brisk y todo esto. Entonces, otra ventaja, creo que no me he detenido en todas las aplicaciones, ¿sí? Entonces, aquí tenéis el Quillbot, no sé si lo conocéis. El Quillbot simplemente es una herramienta que tiene, aquí lo tenéis, escribe mejor con Quillbot. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quería simplemente que viéramos aquí, por ejemplo, es que tiene una opción de comprobar la gramática, le cambiamos el idioma y entonces le digo, pues mira, hoy bueno, vamos a ver, no me gusta levantarme por las mañanas. Vamos a poner temprano. Entonces, a ver, le hemos puesto esta frase y me está diciendo que aquí hay un error, ¿de acuerdo? El error aquí simplemente es el carácter, digamos, de carácter tipográfico porque falta, digamos, el punto, ¿no? Hubiese podido poner el punto. Entonces, es muy sensible a la puntuación, muy, muy sensible a la puntuación. Entonces, esto os puede ayudar en qué casos. Por ejemplo, si yo le digo parafrasea, ¿de acuerdo? Entonces, le digo, le pongo que quiero que me parafrasee en español, no me gusta levantarme temprano. Entonces aquí también le ponemos el punto y le decimos, parafraseame lo que pone ahí y a ver los resultados que nos da. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le estoy enseñando a mis alumnos, por ejemplo, cómo escribir una frase correctamente, lo de parafrasear, que ahora mismo parece que no sale, bueno, lo de parafrasear, lo que les va a permitir a ellos es hacer una reflexión metacognitiva, porque los resultados que nos va a dar son de carácter diferente. Entonces va a haber, por ejemplo, un orden de la frase un poco diferente. Y entonces ahí nos permite cuestionarnos, ahora no sé por qué no me está funcionando, no me gusta levantarme temprano. Vamos a refrescar la página, a lo mejor es esto el problema. Vale, vamos a ver si ahora... Vale, me gusta despertarme temprano. Veis que aquí, por ejemplo, de una opción negativa que es no me gusta levantarme temprano, me ha dicho me gusta despertarme temprano, ¿de acuerdo? Y me ha señalado en rojo la palabra despertarme. Entonces, esto lo podríamos hacer para llevar a cabo reflexiones. Es decir, le vamos a decir, bueno, pues voy a poner en la inteligencia artificial una frase, vosotros me tenéis que decir de qué otra manera podría decirlo, ¿no? La ropa que llevas es nueva. Vamos a ver si me dice aquí cualquier cosa. La ropa que viste es nueva, ¿sí? Entonces, como veis, me está creando otro tipo de frase. Entonces, claro, esto para un tipo de reflexión y para un trabajo de aula que esté enfocado hacia la escritura me parece bastante útil. Y yo a veces lo utilizo, ¿no? Sobre todo cuando ellos me escriben una frase incorrecta, la pongo aquí, ¿no? Sin decir quién ha sido, ¿no? Recojo unas frases, las pongo aquí y le digo, corrígeme estas frases, ¿no? Con el grammar checker. Y entonces, pues, me la corrige y entonces de esa manera ellos pueden, digamos, visualizar de alguna forma el error que ha cometido y podemos reflexionar sobre el tipo de error, ¿no? Y sobre la manera que tienen de construir las frases, ¿de acuerdo? O sea que esta no es una inteligencia artificial, porque es una inteligencia artificial, pero realmente lo que me permite hacer es otro tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Incluso se la podemos dar a ellos, le podemos asignar a ellos, incluso que
escriban y que después se lo pasen por la inteligencia artificial y reflexionen sobre dónde se han equivocado. ¿Sí? Entonces, que vayan corrigiendo su texto a partir de lo que le está diciendo la inteligencia para ver un poco cuáles son los aspectos donde cojean a la hora de escribir, ¿no? Puede ser y estar, por ejemplo. Es bastante sensible a muchos tipos de errores, así que yo creo que es una herramienta bastante válida. Ahora, lo de parafrasear sale regular, pero lo de comprobar la gramática podría ser una buena aplicación de aula, ¿de acuerdo? Y luego, lo último que teníamos ahí para verlo, lo vamos a ver Artex, lo vamos a ver simplemente de pasada, de una forma muy, muy rápida. Escribir, a ver cómo era esto. Sistema Arttext. Vale. Entonces, esto que necesitas redactar, esto ya yo creo que es para nosotros profesores bastante más útil para nosotros y para nuestro tipo de trabajo, sobre todo si tenemos que generar textos en español. Entonces, género textuales de ámbito especializado o aquí tenemos a medicina, turismo, ámbito académico, si tenéis que escribir algo, o incluso lo podéis utilizar textos en lenguaje claro, ¿de acuerdo? Y entonces le ponemos el texto y veis aquí que para el análisis textual es bastante útil porque nos permite redactar, nos permite también, tiene varias opciones también de formateado, entonces podemos ahí, digamos, escribir unos textos que son académicos, que son administrativos, de una forma clara, de una forma también más válida, ¿sí? Más bonita. Bien, pues chicos, yo creo que estas son más o menos las 4 aplicaciones que quería presentaros hoy, porque, bueno, son las que yo uso, he usado en algún momento, no la uso todos los días, de vez en cuando, sobre todo cuando voy muy apurado de tiempo. Y la del Brisk te permite también, como permite también simplificar el nivel, os la recomiendo porque realmente si vais apurado de tiempo y queréis una comprensión lectora, le podéis decir, créame una comprensión lectora a partir de esto y te la crea. Y después le dices, créame preguntas a partir de esto y te las crea. Entonces puede ser muy útil desde ese punto de vista. Entonces, lo último que nos queda, básicamente, es un poco ver cuáles son las ventajas que nos presenta y cuáles pueden ser las eventuales o las desventajas, si hay desventajas de esas aplicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa más importante, el aspecto más importante del uso de la inteligencia artificial es que nos permite concentrarnos en la necesidad de comunicar. Es decir, tanto en Quillbot, que te permite que te permite corregir el texto que has escrito, como a través de la retroalimentación que le podemos proporcionar a nuestros alumnos, les permite, digamos, está enfocada sobre todo a que mejoren el proceso de comunicación. Ahora, si queréis realizar una tarea con el discurso oral, también existen herramientas de reconocimientos vocales, entonces también se pueden utilizar ese tipo de inteligencia artificial para que analice lo que están diciendo, ¿no? La inteligencia artificial también es una buena herramienta para crear autonomía. O sea, veis que en el Quillbot, una vez que yo le enseño a mis alumnos, bueno, pues esta es la herramienta, vamos a ver qué es lo que tienes que poner dentro para que te dé un resultado. Entonces, pues también les estamos ahí reforzando el proceso metacognitivo. Ahora, ¿le puedo asignar a mis alumnos que escriban una tarea y la metan directamente solo en Quillbot? Pues no, yo creo que no, porque realmente muchos de ellos van a intentar simplemente salir del paso, entregar la tarea y hasta luego, Lucas. O sea, realmente lo que nos interesa es un poco acompañarlos en este proceso de averiguar cómo funciona la herramienta y también averiguar cuándo la tienen que usar. Realmente se trata de que ellos vayan aprendiendo algo de estas herramientas que pueden aprender, ¿de acuerdo? Se adaptan a la necesidad cognitiva y afectiva del estudiante. Como veis, Curipod permite, por ejemplo, en un entorno donde yo tengo alumnos que realmente se sienten inhibidos a la hora de participar de una forma directa en el aula, el hecho de que tengan un apodo dentro del sistema que nadie puede reconocer, pues le va a permitir expresarse con mucha más soltura. ¿Cierto? También se adaptan en el caso de que yo proporciono retroalimentación, también
puedo hacer un trabajo mucho más en detalle. Muchas veces realmente la tarea de dar el feedback sobre todo, sobre los escritos, si tenemos tarea escrita de 20, tenemos no sé, 2 clases con 20 alumnos o 25 alumnos, pues ya son 50, ¿no? Entonces ese proceso es mucho más largo. Entonces esto agiliza mucho el proceso y, como habéis visto, lo hace de una forma bastante sensible, o sea que no es un feedback sacado de la manga, sino que parece bastante bueno. Es evidente que nuestra tarea como docente es también comprobar que realmente esté produciendo un texto válido, ¿no? Porque si está escribiendo tontería, pues tampoco. Y también el material es auténtico, tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista del contenido. Es decir, que estas inteligencias artificiales no funcionan de la nada, funcionan sobre millones de textos que se han metido dentro de la inteligencia. Entonces, pues, al ser esos textos existen de verdad. Entonces, pues son textos que se han creado con una finalidad especial. Entonces, podemos considerarlo como material real. Y eso también es una ventaja. También ahora vamos a ver cuál es otra desventaja de este material real. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, permite centrarse en estudiantes que necesitan más apoyo, los diccionarios que contienen estas inteligencias artificiales y ayudan a entender el funcionamiento de la lengua escrita. Me parecen 3 grandes ventajas que tienen. ¿Grandes desventajas que tienen? Pues me parece que el contexto cultural a veces se deja de lado, el coste de algunas aplicaciones, porque algunas son de pagos, la cuestión de los datos personales, que me parece hoy en día una de las cuestiones, digamos, más candente, ¿no? del panorama de la seguridad informática, ¿no? Es decir, aquí nos piden siempre datos, 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 o sea, compartir todos los datos en todas las aplicaciones, no lo sé. O sea, si es necesario y también si es aconsejable. Entonces, eso ya es una cuestión que cada uno de nosotros tiene que valorar personalmente. Y otra desventaja es la que necesitan de revisión del contenido. Entonces, pues también hay que, de alguna manera, supervisar lo que produce la inteligencia artificial, porque si al final el producto, si gastamos más tiempo en la revisión que en la producción del material mismo, pues ya verás tú qué ventaja, ¿no? Entonces, eso también es un aspecto que tenemos que considerar. Y bueno, aquí tenéis la bibliografía. De toda esta bibliografía, sinceramente, yo lo que os recomiendo es el informe Stanford, porque el informe Stanford realmente, el informe Stanford sobre del año 2021, casi ya 2 años, o sea, realmente 3 años, perdón, estamos en 2024, han avanzado mucho ya las cosas, así que es, digamos, las limitaciones y los riesgos que ellos señalaban en ese informe. Os lo recomiendo porque se lee muy fácil y además nos da un panorama bastante claro de lo que es la investigación y lo que son las aplicaciones. También os da ejemplo práctico de aplicaciones. Realmente la inteligencia artificial se está aplicando también en juzgados, por ejemplo. Hay sentencias en Argentina que han sido dictadas por inteligencia artificial. O sea que realmente es algo que está invadiendo nuestro mundo, el mundo tal y como lo conocemos, y es una realidad. Entonces, un poco merece la pena aproximarse para ver cuáles pueden ser realmente los impactos que puede tener en nuestra vida, ¿no? Entonces, el informe Stanford, como uno de los riesgos más grandes de la inteligencia artificial, señala la cuestión moral y ética y también señala los peligros que tiene al contener una serie de textos que son introducidos por autoridades. Entonces, digamos, la cuestión de la manipulación del dato es muy importante. Es decir, que puedes producir textos que tengan determinado sesgo político o detrás de los cuales se esconde una ideología. Entonces, por eso es necesaria, digamos, la evaluación crítica del docente para también entender si efectivamente es un texto válido o menos, ¿de acuerdo? Y otro texto que os recomiendo es el de Schmidt y Strasser, que hablan de aplicaciones prácticas y dan ejemplos muy prácticos en su artículo sobre cómo se está llevando a cabo, digamos, cómo se está intentando incluir en la enseñanza reglada la inteligencia artificial.
¿De acuerdo? Así que nada, no me queda más que daros las gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta, por favor, la podéis poner en el chat, intentaré contestarla. Y si queréis tener más informaciones, ahí tenéis mi correo electrónico, edlab.language@gmail.com. Si queréis preguntarme algo, me podéis preguntar algo por correo electrónico ahí. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, chicos. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento o nunca jamás. Yo os agradezco que hayáis estado conmigo, espero no haberos dado mucho el coñazo, espero no haber aburrido demasiado y espero que realmente podáis aplicar estas herramientas a vuestro trabajo diario, ¿no? Porque se habla mucho de dar clases, verdad, pero la tarea del profesor no es solo dar clase, la tarea del profesor es corregir, es darle retroalimentación, apoyar a los estudiantes, tenemos muchísimas cosas que hacer y esto nos puede ayudar, ¿sí? Así que nada, veo que no hay ninguna pregunta, pero os agradezco muchísimo, espero que lo hayáis disfrutado y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Dziękujemy bardzo za to, że spędzili Państwo ten wieczór z nami, sztuczną inteligencją. Cieszę się, że Państwo uczestniczyli w zadaniach, które Stefano dawał, także super, fajnie to było, fajna interakcja była. Ja chciałabym Państwa już zaprosić na kolejne webinarium, które będzie pod koniec lutego, a wszystkie informacje i zaproszenie dostaną Państwo w przyszłym tygodniu. Dziękuję Stefano, dziękuję Państwu i życzę miłego wieczoru.